Creo que ha sido interesantísimo, ¿eh? Todo. Obviamente esto hay que luego procesarlo con más detalle, pero puesto que tenemos la oportunidad aquí de tener las personas en concretos aquí, es un lujo, así que os animo, por favor, a preguntar, comentar, disentir, o sea, cualquier cosa que pueda interesar y hacer enriquecer el debate. Adelante. Lo único, alguien tiene que estar dando, si esto se graba, alguien tendrá que... No pasa nada. No pasa nada. Pues adelante, vamos. Podemos incluso empezar por la última intervención, que está más fresca y no hemos dado oportunidad de hacer preguntas. Bueno, sí, presidente de mesa, yo sí que bueno, Juan Luis, como quieras. No, yo sí que me gustaría aprovechar muy brevemente para subrayar dos o tres aspectos, ¿no? En primer lugar, coincidir con lo que comentaba Mercedes antes, de que el plantear una sesión de estas características en la cual los que producen la información, los responsables de poner los datos y la información al servicio del conjunto de la sociedad y aquellos que hacemos un uso más frecuente de esa información desde el punto de vista de la investigación o de la docencia, pues no es habitual. Y no es habitual además por otra razón, porque cuando a veces se producen estos encuentros, a veces son exitosos, como yo creo que ha sido este caso, pero a veces no son tan exitosos, pues por suspicacias por ambas partes, ¿no? Entonces yo, la verdad es que sí que quiero agradecer, o me gustaría agradecer por lo menos como usuario, la buena predisposición que han tenido por parte del INE y por parte del Ayuntamiento de Madrid, los dos Antonios, ¿no? en venir y además en contribuir en la forma en que lo han hecho, ¿no? Porque no siempre se tiene esa buena predisposición. Entonces yo creo que es algo a agradecer, ¿no? Y luego, claro, se me ocurrían ya un par de asuntos, casi de pregunta a vosotros, así aprovechando un poco que estoy aquí en la mesa. Bueno, antes de la pregunta, algo que también me resulta también interesante destacar. Básicamente, el ámbito territorial de las sesiones de esta mañana ha sido pues comunidad autónoma o municipal, ¿no? En el caso de Antonio, con una visión más genérica para el conjunto, ¿no? Pero en general esa ha sido un poco la visión. Y por circunstancias X vengo de un proyecto que tiene una dimensión más europea y que estamos con datos de una tabla de input-output a nivel mundial. Entonces, claro, ya esto es un quebradero de cabeza súper importante a nivel mundial y uno siempre tiene la creencia de que cuando desciende al detalle y desagrega y tal, pues las cosas pueden cuadrar mejor y en el fondo no necesariamente tienen que cuadrar mejor porque aparecen otros problemas como ellos mismos han puesto de manifiesto hoy. Con lo cual, digamos, el sentido común, el análisis crítico de las fuentes, el poner de manifiesto las limitaciones, la estimación de los errores. Esto que comentaba antes Antonio no suele suceder mucho en las estadísticas económicas, por ejemplo, porque no es sencillo, pero la propia Contabilidad Nacional ni siquiera da estimación de los errores de las macromagnitudes. Esto es algo que debería sorprendernos a todos, ¿no? Pero es así. Sé que hay contestación a eso, pero esto es una laguna relevante. Ni siquiera sabemos el margen de error que estamos cometiendo muchas veces, ¿no? Entonces, yo sí que me quedaría un poco con eso, ¿no? Que se están haciendo cosas muy interesantes, que es bueno que sepamos el alcance y las limitaciones de esas cosas que estamos haciendo y de esa información que estamos manejando, pero que conviene hacer un juicio equilibrado, ¿no? Y yo las dos preguntas así que sí que me gustaría plantear es, bueno, en primer lugar, por empezar por Antonio. Claro, esto de la estimación de la renta municipal, la verdad es que, claro, yo creo que tiene mucho mérito porque es muy complicado. Si ya hay cocina a nivel de el PIB a nivel nacional o incluso regional, lo del nivel municipal es de Masterchef total, o sea, eso quiere decir que tiene mucho mérito y sí que me gustaría un poco en las fuentes que has presentado que comentaras por lo menos dentro de esos registros
¿cuál es el que os ha generado más problemas a la hora de la estimación, ¿no? De contribuir a la estimación de la renta? Quisieras un poco por saberlo, simplemente por saberlo, porque claro, no son todos los registros iguales y sería bueno conocerlo, ¿no? Y luego, en cuanto a Antonio, pues la pregunta es sobre el censo del 2011, ¿no? Entonces, en el censo del 2011, claro, yo la verdad es que creo que la mayoría de las cosas que has dicho sobre el paso del censo a la encuesta, a la muestra, son sensatas y atendibles cuando se ponen en esos términos, y seguramente que el margen de discrepancia entre aquellos que pensábamos que había que mantener el censo, aunque solo fuera por hacer reconocible la serie con todos los problemas que eso tenía, y sobre todo pues porque en un caso muy concreto, que tú lo has destacado, el de las viviendas vacías y secundarias, de repente el censo del 2011 resucitaba viviendas, lo cual era una cosa un poco realmente sorprendente, o daba lugar a informaciones muy difíciles de asumir. Ha habido un momento en que has dicho que esperabais con el censo del 2011 errores, o sea, de viviendas no computadas de más del 20%. Decías que en el 2001 había sido el 9%, si te he entendido mal, y luego decías que en el 2011 os preveías un incremento de más del 20%. Entonces, claro, a mí la duda que me entraba, insisto, pareciéndome la mayoría de las razones que has expuesto muy atendibles, la duda que me entraba es si con la encuesta y tal y como se planteó el censo, ¿no? En 2011, el grado de error o de infraestimación podía ser incluso mayor. Entonces, simplemente, esto seguro que lo barajasteis, pero sí que me gustaría un poco si nos puedes comentar algo a ese respecto, ¿no? Y perdón por haberme extendido. Vale, pues bueno, así muy rápidamente. Bueno, cuando en contabilidad te planteas el ir a contabilidades por debajo de la nacional, se habla siempre de que existen métodos ascendentes, descendentes y mixtos. O sea, es que vas de lo general a lo particular, al revés, o que haces lo que puedes. Nosotros hacemos lo que podemos. Normalmente, claro, el tema de la cuenta de renta, la parte de la cuenta de distritos que es un método descendente, o sea, partimos de los datos o sea, cuando estimas el PIB, el criterio es el territorio, o sea, dónde se está produciendo. Cuando estimas la renta, el criterio es dónde residen las personas, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de... Entonces, lo que hacemos es intentar, o sea, reproducir en métodos descendentes desde la comunidad autónoma hasta el municipio. Entonces, lógicamente, pues ahí pues nos estamos comiendo, pero es que no tenemos fuentes, o sea, hacemos lo que podemos. Entonces, luego, cada partida, pues procuramos buscar las fuentes más adecuadas. Sí que es verdad que, por ejemplo, la remuneración de asalariados representa un porcentaje muy importante de la renta disponible. Entonces, ahí los esfuerzos que se han hecho en utilizar afiliados al máximo nivel de desagregación, esta primera versión construye, porque al final te manejas con ratios y estimaciones por grupos, ¿no? Entonces, esta primera versión funcionaba con grupos de cotización, ramas de actividad, pero luego el tema de cómo imputo a cada rama y cada grupo un salario, y vamos a la encuesta de salarios que tiene 3 niveles y ya. Estamos intentando ver, ahora que ya disponemos de la muestra continua de vidas laborales, si, como la muestra nos va a permitir hacer una tabla más compleja y más fina por grupos, distrito, sexo y ingresos salariales, ver si el reparto de la remuneración de asalariados mejora. Porque, claro, ¿cuál es el problema de este tipo de procedimientos? Que al final, si no tienes fuentes de reparto que discriminen, pues al final acabas aplicando la media a todo, ¿no? Y entonces, bueno, inconvenientes, pues lo que he comentado, quizá de las 5, la que más ruido nos puede estar generando por el tema del volumen de no consta la variable territorio sea la de afiliados. Pero es que no tenemos manera de solucionarlo, ¿no? Ay, sí, perdón. Bueno, me has hecho unas preguntas en racimo, que se llama, ¿no?, del censo, y no sé si se acaba de contestarlas a todas. Casi lo que voy a hacer es una especie de una defensa del por qué, dando algunos detalles más, ¿no?, de por qué se hizo el censo 2011, cómo se hizo, ¿no? Efectivamente, digamos, hay yo no sé si llamarlo un mal, pero es una característica de las sociedades
occidentales y probablemente también de las no occidentales, ¿no? Que es que la recogida directa de información de los hogares va a menos. Eso es así. Es decir, que en España, en el censo 91, el número de hogares que no abrieron la puerta pues debió rondar el 3%, pero en el año 2001 ya fue casi el 10%. Entonces, lo que se hizo fue que esa información se tuvo que imputar. Esa información se imputa. No llegó al 10%, me parece que anda cerca del 9%. Eso pasa en todos los países del mundo. En unos más y en otros menos. Pero los americanos, los nórdicos están enfrentando a un problema creciente de que las encuestas al final reflejan a la población que se deja encuestar. Y la población que se deja encuestar no representa a la población en su conjunto, solo representa a la población que se deja encuestar, que cada vez es menos. Eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un censo. Entonces, cuando nosotros hicimos la encuesta, nos encontramos con que aproximadamente tuvimos la encuesta censal, ¿no? la encuesta al 10% de la población, que tuvimos un 20% de no respuesta, que era más o menos el 20% de no respuesta que habríamos tenido si hubiéramos hecho un censo. Si hubiéramos ido a todos los hogares. Lo que pasa es que, digamos, tratar con un 20% de no respuesta en una encuesta se entiende mejor que tratar con un 20% de no respuesta en un censo. Quizá no habríamos tenido un 20%, ¿vale? Habríamos tenido un 17%, pero no habríamos conseguido, desde luego, un 90%. Lo que pasa es que los estadísticos somos un poco, digamos, en el pecado llevamos la penitencia, ¿no? Es decir, llevamos diciendo toda la vida que no hay nada como un censo, que no hay nada porque el censo va a todos los hogares y no sé qué, y cuando no hay otra cosa mejor es lo que tenemos que decir y lo que tenemos que defender, pero llega un momento en que tenemos que decir las cosas como son, y las cosas como son es que es imposible que cuando un hogar no te quiera abrir la puerta no te la va a abrir, por más veces que uno llame a la puerta. Y que además, cuando llamas a la puerta y el hogar por fin te abre la puerta, te va a contar de lo que hay dentro de la puerta lo que te quiera contar, que no tiene por qué ser la verdad. Y el demógrafo cree y está convencido, porque nosotros le hemos dicho eso durante siglos, o durante décadas, que no hay nada como mandar un agente censal a un hogar, que eso da la información perfecta, pero eso no es así. Eso no es así, y eso cada vez es menos así, y cada vez es más así, y cada vez más correcta la información que recibimos de los registros administrativos. Yo os voy a dar un dato que seguramente os va a resultar poco creíble, pero que es la pura verdad. Para el censo de 2011, sí. Había que contratar 45.000 agentes censales, ¿no? Entonces, el trabajo consiste en que se forman de manera piramidal, es decir, nosotros formamos al primer nivel, que son los delegados provinciales, los cuales a su vez dan formación a los encargados comarcales, que dan formación a los jefes de grupo, que dan formación a los agentes censales. La formación para hacer un censo es complicada, porque un agente censal se encuentra con una información difícil de pelearse con las manzanas, con los cuestionarios. No es fácil, Bueno, pues se hace todo el procedimiento, se forman 45.000 personas y la primera semana del censo salimos a campo, la primera semana desaparecen 15.000 personas. Digamos, no van a su trabajo, o sea, les resulta tan difícil que no saben enfrentarse a ese trabajo. En los 3 meses que dura la operación censal, para mantener viva una fuerza de trabajo de 45.000 personas, se firmaron más de 100.000 contratos. Es decir, que la rotación fue de más de 2 personas por puesto. Eso significa que la red piramidal que habíamos formado perfectamente el primer día, 3 meses después, estábamos con un equipo de gente que prácticamente no habíamos sido capaces de formar. Los contratábamos y a la calle, corriendo a recoger lo que sea. Sí. Pero eso no es porque el INE lo hiciera muy mal, porque el INE pagaba muy bien pagados a los agentes censales. Imaginaros lo que ocurre en países donde eso se hace con toque de queda y recogida durante un fin de semana, como en la mitad de los países latinoamericanos o del mundo mundial. Es decir, un censo es una operación logística. Decimos muchas veces, y es cierto, que después de una guerra, en tiempo de paz, no hay operación más, y eso es cierto, o sea, en tiempos de paz no hay operación que mueva más recursos humanos que un censo de población. Entonces, eso es muy complicado de gestionar. Sí, siento por haberme extendido tanto en la... Que por un censo de población nació Jesús en Belén, ¿no? Pero yo, más allá de esta cuestión, me parecen muy interesantes 2 cosas. Una, antes de no quitar, sin enrollarme, porque yo creo que es el foro el que tiene que intervenir, ¿no? Una cuestión es que me encanta esta reflexión sobre la naturaleza de los datos,
la naturaleza de las fuentes, sobre los sesgos, sobre la precisión, porque para nosotros en planificación, como urbanista estoy hablando, muchas veces es lo más importante. Preferimos pocos datos y fiables, ¿no? Pero, ¿cuál es? Lo decía Isabel al principio, estamos trabajando en la primera intervención, la finalidad de este trabajo es la intervención. Claro, la intervención en urbanismo siempre es corregir necesidades, desequilibrios, disfunciones. Claro, si no lo hacemos bien, sobre todo ahora que tenemos menos recursos y el urbanismo cada vez es más orientado, es decir, este tema de las áreas vulnerables, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos que orientar los pocos recursos que tenemos al... Claro, el planificador... Entonces, a mí me parece muy interesante este debate y que tiene, como decías, ¿verdad?, que haya un debate de este tipo ya es extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que tendríamos que avanzar, ¿no? Y yo diría dos fuentes de avance, y simplemente son preguntas abiertas. Una, parece que hay un esfuerzo, lo detectáis, se ha hablado, o sea, la espacialización de los datos. Hay muchos datos que son difíciles de espacializar, hay un tema de cruces, a mí me parece que eso es fundamental, espacializar los datos. Nosotros hacemos el esfuerzo, o sea, aquí lo que hace el equipo de los equipos es intentar espacializar, porque Pero claro, esta cuestión de mapping reality, pero de una manera cada vez más avanzada. Y en ese sentido, yo preguntaría, se está avanzando bastante, yo creo que se puede avanzar más. La administración nos podría ayudar un poco más a veces, ¿no? Yo creo que la última intervención es muy clara, porque vosotros decís un poco que con pocos recursos, pues intentáis hacer lo que podéis, que como vemos es bastante. Bien, y una pregunta quizá del ego, con esta discusión del Big Data y todo esto. Estamos hablando de registros administrativos. ¿Es posible cruzar con otro tipo de registros para avanzar en la información? ¿Esto cómo va? ¿O el Big Data es una cosa que le pertenece a Apple, a Google, y nosotros estamos fuera un poco? Por ejemplo, compañías eléctricas, cosas que se ha hablado, por ejemplo, se hablaba de pobreza energética, en qué medida se puede disponer de estos datos o no se puede disponer, todo esto. Sería una pregunta abierta. ¿Es posible el cruce de fuentes administrativas, registros administrativos, con otro tipo de registros que tienen una naturaleza de concesión, o sea, que son para administrativos, porque gran parte de los registros de estas empresas, por agua, luz, son registros en concesión, en cierto régimen? Simplemente estas dos preguntas abiertas. No sé si alguien... ¿Queréis decir algo? Sí. Has dicho de nuevo muchas cosas sobre las que voy a intentar centrarme solo sobre alguna, porque yo si no me enredo. El tema Big Data yo creo que es un tema que hemos tocado solo de puntillas por aquí, estoy seguro que os interesa mucho, ¿no? Efectivamente, o sea, yo por ejemplo también llevo las estadísticas de migraciones, ¿no? Las estadísticas de migraciones en Europa ahora mismo están en el candelabro, como dijo aquella, ¿no? Podéis imaginar que ahora mismo los métodos que tenemos para medir las migraciones son muy malos, pero son muy pobres, digamos, son métodos del siglo XX o del siglo XIX, ¿no? Del siglo XX, muy bien. Y en cambio, cuando uno ve las imágenes de los refugiados por Europa, van todos con su teléfono móvil, porque lo único a lo que no renuncian es a su teléfono móvil, con sus fotos de su hogar y no sé qué tal. Podríamos tener una información buenísima de movimientos de población a través de telefonía móvil, de turismo, de migraciones y de movilidad cotidiana, ¿no? Pero eso es algo que ahora mismo está en la pelea, digamos, y no digamos nada lo que sería cruzar esa información con otra información. Es decir, que hay que pensar también en la confidencialidad y en la intimidad y en muchas cosas. Hay que tener en consideración muchos elementos que para nosotros son muy importantes. Pero si ni siquiera entramos en temas de cruce de información y de confidencialidad, sino solamente grandes números de movimiento, la telefonía móvil es la bomba. Es la bomba. Yo he estado, por ejemplo, no sé, asesorando a Malta o a Andorra en temas de población y dices, cuenta los teléfonos móviles que tienes ahí, déjate de... No, sí que en Malta cuenta los teléfonos móviles, ya tiene la población, ¿no? Ahora mismo la situación es la siguiente, digamos, complicado pero la situación es que las compañías, y además hay como dos frentes, por una parte los Google, Apple, digamos, las redes sociales, por ejemplo, eso nadie se ha metido en... Es verdad que esa información tendría mucho sesgo porque están metiendo los usuarios, ¿no?
pero esa información es difícil, mucho más difícil de explotar. En cambio, la de la telefonía móvil, todo lo que tiene que ver con los pósters, digamos, de telefonía y con tiene menos sesgo, digamos, porque es información que se acerca más a toda la población y es más, desde luego nosotros la vemos como mucho más atractiva. Hay una digamos, una intención muy fuerte por parte de los INEs, de las oficinas de estadística, de acceder a esa información. Las compañías no se dejan, como es normal, porque también es su negocio, ¿no? No hay una legislación clara. Francia ya es país pionero que ya ha legislado a favor de que las compañías les tienen que dar datos. Todavía no han conseguido datos, aunque tengan la legislación a su favor. Es decir, probablemente, yo no quiero tampoco demonizar a las compañías en este sentido, ¿no? Pero las compañías tienen que tomar también sus propias decisiones, en el sentido de que prefiero pagar la multa o si esto llegara a ese terreno. Nosotros estamos esperanzados de conseguir cosas, o sea, seguimos estando esperanzados de conseguir cosas de las compañías eléctricas. Le digo que no. Me entrevistaron hace unos meses en un medio y yo dije que íbamos a conseguir información y las compañías se enfadaron conmigo. Digamos, se enfadaron conmigo en persona. Quiero decir que no quiero volver a cometer ese error, ¿no? Porque luego tengo que andar dando explicaciones. No digo que esto vaya, pero hay que ser cauteloso con eso. Nosotros estamos esperanzados de conseguirlo porque es una información riquísima, pero yo no voy a decir aquí que vayamos a conseguirlo, ¿no? Pero desde luego es el futuro. No, ¿cómo podemos avanzar un poco en la otra cuestión? ¿Qué harías tú? ¿Qué necesitamos para poder especializar los datos un poco mejor? No, estrategias que ya ha iniciado el INE y tal. Esta mañana, cuando se hablaba del tema del seccionado, hay un proyecto que se llama Carto Ciudad, que está el INE, está el Instituto Geográfico Nacional, y no sé si hay el Ministerio de Administración Pública, no sé si hay alguna otra institución. Entonces, al final todo pasa por normalizar, o sea, utilizar callejeros normalizados, o sea, que todos hablemos el mismo idioma, la misma estructura, o sea, porque al final el problema, lo que comentaba esta mañana con el Recono, el programita al final lo que te hace es ayudarte a aquellas direcciones que no están recogidas de acuerdo a un estándar. Pues claro, luego el intentar utilizarlas para codificar, para geocodificar, pues complica mucho la vida, requiere procesos de limpieza, de normalización. Entonces, bueno, pues ahí al final es que estos proyectos que han surgido al hilo en torno al INE, padrón continuo, con el tema de callejeros, pues que se vayan extendiendo, o sea, que todas las administraciones acabamos utilizando. O sea, lo que pasa que es un ideal que yo creo que es difícil, pero bueno, para eso están los ideales, ¿no? Para tenerlos ahí, mirarlos y avanzar. Pues que utilicemos, que hablemos el mismo idioma, porque a partir de ahí se podrá luego pues el realizar. De todas maneras hay muchas experiencias ya también, y a veces a lo mejor no es la variable territorio, pero si yo soy capaz, tengo datos del habitante, tengo el DNI, pues a lo mejor a través del DNI soy capaz de llegar a una normalización territorial utilizando ficheros donde sí que tengo esa normalización ya conseguida. Por ejemplo, el padrón continuo, era el ejemplo que ponía de la muestra continua de vidas laborales. Seguridad Social no tiene el distrito, pero como lo que está haciendo es fusionar ficheros y uno de ellos es el padrón, y el padrón sí lo tiene, pues al final consigues la información. Quería hacer un comentario. Un comentario que un asunto que no ha salido, por supuesto, quizá no estaría en el objeto, ¿no? Pero bueno, como me dedico a eso, pues lo voy a sacar. Y esto es el nuevo asunto medioambiental, de la cuestión medioambiental de las ciudades y cómo en eso hay que ir avanzando en la información, pues desde la cuestión de la energía, que vosotros ya habéis sacado algo con el tema de la pobreza energética, la contaminación y por supuesto, las basuras, ¿no? Pues porque es un asunto ahora mismo como el pueblo soberano, cómo se comporta con las basuras, el pueblo soberano. Entonces, bueno, simplemente es un apunte que no tenemos tiempo ni tampoco era el objeto quizá, pero bueno, aprovecho para decir que yo creo que es una nueva área, un ítem que realmente conviene reforzar, ¿no? Porque sí. Nada, era
un poco también en esa línea de espacialización, el tema que habéis comentado en relación a parte de esa espacialización, al tema de la vivienda vacía, pues tenía un par de cuestiones. Por un lado, si en ese análisis de la vivienda vacía, si llegáis al dato con el consumo eléctrico del edificio vacío, es una pregunta. Y por otro lado, un poco a los dos, si albergáis la posibilidad de cruzar esos dos estudios que estáis haciendo por un lado en relación al consumo eléctrico y el que has comentado de censo de huecos, si veis la posibilidad en el futuro de que se establezca un cruce entre ambos estudios que permita tener una visión pues tanto comparable de las metodologías como de la aproximación real a... La base de datos de viviendas por consumo eléctrico, como os he comentado así un poco de pasada, tiene muchos problemas de, digamos, de conseguir al final determinar de qué viviendas estamos hablando, ¿no? No te digo ya nada de, o sea, determinar el edificio. Ahora mismo para nosotros es un poco ciencia ficción, ¿no? Digamos, si hablamos en general, ¿no? En algunos casos está bien, pero lo primero, cuando uno, digamos, recibe ese fichero y empieza a ver cuántas viviendas nos salen por municipio, te encuentras que no te cuadra ni siquiera con el número de viviendas que hay en municipio, porque ya digo que hay problemas. Entonces, yo sería prudente respecto de la idea de pensar que algún día vamos a poder conseguir, en los próximos años, tener identificada para cada vivienda cuánto consume. Lo que podemos tener, con suerte, es indicadores a nivel de sección censal, digamos, de qué porcentaje de vivienda, de qué dentro de cada sección censal tienen más o menos consumo, que está muy bien, pero el nivel micro de agregación de la vivienda que consume con la vivienda, entonces podremos con eso decir, por ejemplo, en esta sección censal hay un porcentaje del 10% de viviendas que no tienen consumo eléctrico y por tanto son candidatas a ser vacías, pero no te sé decir cuáles son. Y como no te sé decir cuáles son, no te sé decir cuáles son sus características. Eso es lo que tenemos, es lo que pasa muchas veces con los registros administrativos, ¿no? Porque están diseñados para un fin, que era un fin de persecución del fraude fiscal, y nadie le había puesto tampoco demasiado atención a tener eso perfectamente depurado. Sí, yo en nuestro caso, a ver, el propósito es llegar a apoyarnos en la medida de lo posible, porque no es la panacea, o sea, siempre hay inconvenientes, en la referencia catastral a 20 posiciones. Lo que pasa es que esa referencia funciona cuando el edificio tiene división horizontal, que también es verdad que es en la mayoría de los casos, o al menos en Madrid. Entonces, yo creo que ese tema, si conseguimos avanzar por ahí, el propio avance, el INE también está haciendo cosas en ese sentido. Está trabajando con ficheros de catastro, está introduciendo esos datos en sus encuestas a hogares. Entonces, precisamente tenemos pendiente una conversación con ellos a ver si lo que han hecho nos puede ayudar o lo que nosotros vayamos a hacer les puede ayudar a ellos. Lo que pasa, claro, que estamos hablando de dos interlocutores muy desiguales. Siempre acabo... ¿me levanto? Bueno, hablo más alto, ¿no? Yo soy un usuario, y parece que trabajo para el catastro, no es cierto, pero soy un usuario muy intensivo de la información del catastro, porque creo que es la mejor forma de poder tener una información geográfica del espacio que se está trabajando. No sé exactamente cuáles son las relaciones entre el catastro y el resto de los intervinientes, es decir, sé que el catastro quizás es un poco complicado hablar con ellos, no sé exactamente cuál es el nivel de conexión que tenéis los organismos públicos de estadísticas, porque la verdad es que hay que reconocer que el catastro, si fuésemos capaces de utilizar como código fuente o como matrix, digamos, del sistema, la propia codificación que tiene el catastro está prácticamente dibujado todo, salvo el País Vasco y Navarra, ¿no? Entonces, yo no sé exactamente si se lleva bien o se lleva mal el catastro con el resto de las administraciones. Se está grabando y me imagino que no es bueno decir estas cosas, ¿no? Preguntar estas cosas, pero ¿cuál es la relación que tienen las administraciones públicas con el catastro? Es decir, no es fácil utilizar la información del catastro como código fuente para marcar después en geolocalización prácticamente todo, cuando está todo ya prácticamente dibujado, tanto el rústico como el urbano. Pregunto. En el caso del Ayuntamiento de Madrid existe un organismo autónomo que se llama la Agencia Tributaria de Madrid, que básicamente yo creo que se ha nutrido de personal de catastro, o sea, que vienen de allí. Entonces son los interlocutores con catastro. La relación es muy fluida y realmente en ese sentido no hay ningún problema. El problema es que catastro es un registro más, es lo que hablaba antes. Catastro habla un idioma
Y el ayuntamiento, el callejero, la base de datos ciudad del Ayuntamiento de Madrid habla otro parecido, o sea, otro dialecto. Si quieres se entienden, pero no, a veces hay palabras que no son iguales. Ahí hay un problema y es que está en vías de solución, además, yo creo. Y es que el callejero es una competencia municipal. Cuando se construye un edificio y se da de alta en catastro, pues se llega allí el constructor o la persona que llegue, entonces, pues probablemente además con el dato de dirección postal que le haya dado el propio ayuntamiento, pero llega con una dirección que luego, esto pasaba sobre todo antes, ahora ya es menos frecuente, luego el ayuntamiento cambia y redenomina, porque lo que era el AP25 no sé qué, la calle 5, ahora pasa a ser Margarita Gautier número 3. Entonces el problema es que catastro no, o sea, la comunicación en el sentido de desde el callejero oficial, que la fuente es ayuntamiento, a catastro, no ha funcionado muy bien hasta ahora. Un reglamento de codificación, básicamente. Y de denominación, o sea, te puedes encontrar, catastro utiliza, cuando una finca, una parcela, tiene una dirección de la finca, una única dirección, y luego, si hay inmuebles, o sea, edificios dentro, catastro normalmente venía utilizando un criterio de escaleras o portales, y el ayuntamiento, en esos casos, la mayoría de las veces, el Ayuntamiento de Madrid, que es el que conozco, ha utilizado criterios de calificador. ¿Eso qué quiere decir? La dirección postal tiene dos niveles. Uno, hasta el edificio, que es vía, nombre, número y calificador. Y luego otro dentro del edificio. Cuando catastro utiliza escaleras y el ayuntamiento utiliza calificadores, estamos utilizando información diferente en niveles de codificación diferentes, con lo cual se complica el cruce. Estamos intentando, en el trabajo este que os hablaba, del proyecto de campo, de intentar ver la posibilidad de salir a campo con catastro, contrastar con realidad, utilizar catastro, ese contraste con realidad como fuente de un pseudocenso o callejero de la ciudad de Madrid a nivel de hueco, y luego enganchar las aplicaciones. Pues en ese trabajo una de las cosas que se está intentando hacer ya y se está haciendo es intentar ir normalizando, o sea que catastro, cuando catastro ha utilizado escaleras donde el ayuntamiento tiene calificadores y además les llama de distinta manera porque ha utilizado una fachada de vía diferente a la que, intentar que ellos la utilicen con la intención de ir normalizando, irnos acercando. Pero de momento pues hay diferencias, o sea, entonces el problema es que Madrid, que es un municipio, pero es grande, cualquier incidencia, por pequeña que sea en términos relativos, en absolutos estás hablando de mucha... Claro. Bueno, nos hemos pasado un poquito ya de las 2:30. No, bueno, sí, problema de relación con catastros no hay. O sea, que el catastro es una entidad muy abierta para nosotros. No, la verdad es que el problema no está en ese sentido, ¿eh? O sea, el INE recibe información continuamente de catastro y... Vamos, por dar respuesta a esa... No veas que por ahí hay ninguna fuente de problema, porque no, la verdad es que no la hay. Agustín. Bueno, primero que el catastro no es la realidad tampoco, que es muy divertida. Y bueno, pero paramos a través de... Lo que quería agradecer es la presencia de todos los que habéis venido, y en especial a los dos Antonios, y bueno, y el resto de compañeros del INE y del Ayuntamiento que han estado aquí, porque es lo que se ha dicho aquí. En realidad hemos estado todos intentando realizar un trabajo, aprovechar el conocimiento existente. Yo creo que lo ha dicho muy bien antes Óscar, que es un dilema democrático, ¿no? La existencia de un fuerte de información. Es nuestra obligación como instituciones públicas de ponerlo al servicio de la población de una manera lo más inteligible, manejable posible, permitiendo que democráticamente las personas tengan acceso a la información, a su interpretación. También se ha hecho un debate de por qué nosotros utilizamos una determinada manera de utilizar los números. En cualquier caso, quiero dar las gracias a los dos. También quiero dar las gracias a los tres miembros presentes de la red, porque para ellos es un esfuerzo unirse aquí, así que la red de investigación pues nos da el suficiente poco dinero para que no tengamos acceso a mucho, a un poco de apoyo de algunos investigadores, pero nada más. O sea, nos obliga a más de lo que nos produce, pero también entiendo que es una responsabilidad que aceptamos como funcionarios públicos de la institución pública, ¿no? Y antes lo he dicho, lo vuelvo a repetir, me ofrezco tanto a los dos Antonios, al Antonio INE y al Antonio Ayuntamiento, como conejillos de indias para los experimentos. No nos importaría tener acceso
a la base de y saltamos a través del aro que queráis y con las focas nos ponemos con el balón en la nariz, pero estamos dispuestos a hacer conejillos de indias para todos esos documentos. Y dado el buen espíritu que tenéis, yo creo que podría estar bien, no sé si aquí o otras de las universidades que están aquí presentes, de vez en cuando hacer anualmente un encuentro de usuarios y proveedores y para que nos contemos cada uno los chorros que nos enseñaba Antonio. Y nada más y dejo que cierre. Bueno, Agustito ya cerrado, ¿no? Yo. Pues nada, muchas gracias a todos. Hemos llegado a tiempo, todo muy eficaz y eficiente. Y bueno, espero que para todos haya sido útil. Para mí, desde luego, lo ha sido. Muchísimas gracias.